Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me encanta que estén aquí conmigo, listos para sumergirnos en otro chismecito jugoso que sé que les va a encantar. Hoy vamos a profundizar aún más en la noticia que ya incendió las redes la semana pasada, Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, y esa pequeña tormenta mediática que la rodea por su vida social, o mejor dicho, la falta de ella, y cómo, al parecer, Can Yaman podría estar involucrado en todo esto. Sí, lo escucharon bien. El título prometió una explosión, y aunque no fue una explosión en el sentido literal, la reacción del público y la manera en que los medios han abordado la situación ciertamente se asemeja a una. Ya dimos un vistazo inicial, pero ahora vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada posible conexión, para entender de dónde viene tanto revuelo y qué hay de verdad en todo este drama. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de teorías, les recuerdo lo de siempre: suscríbanse al canal si les gustan estos vídeos con noticias frescas y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Y por supuesto, dejen un like para apoyar este canal y que pueda seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos allá. Como ya saben, Demet Özdemir es una de las actrices más brillantes y queridas de Turquía. Su ascenso a la fama fue meteórico gracias a su carisma, su talento y por supuesto, a series como Erkenci. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque en esa serie, Demet compartió pantalla con el mismísimo Can Yaman. La química entre ellos, ya lo dijimos, era innegable. No solo era evidente en la pantalla, sino que también se sentía en cada entrevista, en cada interacción pública. Erkenci fue un éxito mundial, catapultando a ambos actores al estrellato internacional. Y como suele suceder en estos casos, los fans de todo el mundo comenzaron a shippear a los protagonistas en la vida real. Los rumores de un romance entre Demet y Can fueron una constante, alimentados por las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y la cercanía que mostraban fuera del set. A pesar de la insistencia de los medios y la ferviente esperanza de los fans, Demet y Can nunca confirmaron ni desmintieron nada de forma oficial. Mantuvieron una postura ambigua, dejando que la imaginación del público volara. Después de Erkenci, las vidas de Demet y Can tomaron rumbos distintos. Can Yaman, impulsado por su creciente popularidad, decidió expandir sus horizontes y se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos en el cine y la televisión italianos. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando diversas series y películas que consolidaron su posición como una de las actrices más importantes del país. Y es precisamente aquí donde la historia comienza a enredarse y donde la supuesta explosión de Demet empieza a tomar forma. En los últimos meses, los fans han notado una diferencia significativa en el comportamiento y la presencia pública de Demet. Sus apariciones en eventos sociales, fiestas y alfombras rojas han disminuido drásticamente. Si bien Demet siempre ha sido una persona relativamente reservada con su vida personal, esta repentina desaparición ha generado una ola de especulaciones y teorías conspirativas. Los medios de comunicación y los fans más acérrimos han comenzado a preguntarse qué está pasando con Demet y por qué ya no se la ve disfrutando de la vida social como antes. Y inevitablemente algunos han empezado a vincular esta situación con la ausencia de Can Yaman. ¿Pero por qué Can Yaman es el centro de todas estas teorías? ¿Qué tiene que ver él con la repentina desaparición de Demet? Bueno, aquí es donde nos adentramos en el terreno pantanoso de las suposiciones y los rumores, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Algunos fans, los más románticos y persistentes, creen fervientemente que la relación entre Demet y Can, aunque nunca confirmada públicamente, fue mucho más profunda y significativa de lo que se sabe. Argumentan que la química explosiva que mostraron en pantalla no era simplemente actuación, sino un reflejo de una conexión real y genuina entre ellos. Y por lo tanto, la ausencia física y emocional de Can de la vida de Demet podría estar afectando su bienestar y su vida social. La teoría más extendida entre los fans es que Demet, de alguna manera, se siente incómoda, reacia o simplemente desmotivada para asistir a eventos sociales sin la presencia de Can. Algunos incluso sugieren que podrían haber tenido una especie de pacto tácito o acuerdo informal para asistir juntos a este tipo de eventos, ya sea para mantener viva la llama de su relación o simplemente por la comodidad de tener un compañero conocido en un ambiente a menudo hostil y competitivo. Otros van aún más lejos y creen que a pesar de que ya no están juntos, Demet aún siente algo profundo y significativo por Can,
y que su ausencia le provoca tristeza, nostalgia o incluso un bloqueo emocional que le impide disfrutar de la vida social como antes. Pero, ojo, es crucial recordar que todo esto no son más que especulaciones, teorías y conjeturas sin ninguna base sólida. No hay absolutamente ninguna evidencia oficial, ni declaración de la propia Demet, que confirme que está evitando las fiestas y eventos sociales por la influencia de Can Yaman. Podría haber una infinidad de otras razones, mucho más lógicas y plausibles, que expliquen la decisión de la actriz de reducir su vida social. Tal vez Demet simplemente está enfocada en sus proyectos profesionales, trabajando arduamente en nuevas series o películas y necesita tiempo para descansar, recargar energías y cuidar de su salud mental. O quizás está pasando por una fase más introspectiva en su vida, prefiriendo disfrutar de la tranquilidad de su hogar, la compañía de sus amigos cercanos y familiares, y actividades más relajantes y privadas. También es posible que esté lidiando con problemas personales, familiares o emocionales que prefiere mantener en privado y que no desea compartir con el público. La verdad es que Demet Özdemir siempre ha sido una persona muy reservada y discreta en lo que respecta a su vida personal. Ha mantenido su vida amorosa en un segundo plano, priorizando su carrera profesional y evitando la exposición mediática innecesaria. Por lo tanto, es poco probable que la veamos dando explicaciones detalladas y explícitas sobre por qué no está asistiendo a fiestas o sobre sus sentimientos hacia Can Yaman. Sin embargo, el silencio de Demet, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Los fans están divididos en dos bandos opuestos. Un grupo la defiende a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgada ni presionada por el público. Este grupo pide respeto por su intimidad y exige que los medios de comunicación dejen de acosarla con preguntas intrusivas. El otro grupo, más crítico y exigente, insiste en que Demet debería aclarar la situación de una vez por todas para calmar las especulaciones y evitar que los rumores sigan creciendo. Incluso hay quienes la critican duramente por supuestamente engañar a sus fans al no ser honesta sobre sus sentimientos y por no darles la información que creen merecer. Y aquí es donde entra en juego la supuesta explosión de Demet que mencionamos al principio. Como ya dijimos, no ha habido una explosión literal en el sentido de un discurso público furioso negando o confirmando nada. Más bien, se refiere a una serie de interacciones sutiles y ambiguas que ha tenido en redes sociales y a algunas declaraciones igualmente ambiguas que ha hecho en entrevistas recientes. Estas interacciones y declaraciones han sido interpretadas de diversas maneras por los fans y los medios, generando aún más confusión y especulación. Por ejemplo, hace poco Demet respondió a un comentario de un fan en Instagram que le preguntaba directamente por qué no se la veía en fiestas ni eventos sociales. Su respuesta fue breve y concisa: estoy enfocada en mi trabajo y en mi bienestar personal. Esta respuesta aparentemente inocua fue interpretada de diferentes maneras. Algunos la vieron como una forma educada y respetuosa de decir que no tiene tiempo ni ganas de ir a fiestas y que prefiere dedicar su energía a proyectos más importantes. Otros, sin embargo, la consideraron una evasiva que no aclara nada y que deja abierta la puerta a la especulación. Además, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su vida amorosa, Demet respondió: estoy soltera y feliz. Esta declaración, aunque directa y aparentemente clara, también fue objeto de múltiples interpretaciones. Algunos creen que Demet está siendo sincera y que realmente está contenta con su soltería, disfrutando de su libertad e independencia. Otros, en cambio, piensan que está tratando de ocultar algo y que en realidad está sufriendo en silencio por la ausencia de Can Yaman. Lo que está claro es que Demet Özdemir está lidiando con una enorme presión mediática y con las expectativas desmesuradas de sus fans. Es una figura pública muy querida y admirada, y todo lo que hace o dice es analizado al detalle, diseccionado y reinterpretado hasta la saciedad. La gente quiere saberlo todo sobre su vida personal, incluyendo sus relaciones amorosas, sus amistades, sus hábitos sociales y sus opiniones sobre diversos temas. Pero, ¿de qué punto tenemos derecho a saber sobre la vida privada de una persona famosa? ¿No deberían las celebridades tener derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgadas y criticadas por el público? Estas son preguntas fundamentales que debemos plantearnos como sociedad. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y su supuesta explosión por no ir a fiestas sin Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser distorsionada y exagerada por los medios de comunicación y por las expectativas de los fans. No sabemos con certeza qué está pasando realmente en la vida de Demet,
cuáles son sus sentimientos y motivaciones. Pero lo que sí sabemos es que tiene derecho a la privacidad, a la intimidad y a tomar sus propias decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, detrás de la fama y el glamour, hay una persona real con sentimientos, emociones, sueños y miedos. Y como fans debemos respetar su privacidad, apoyarla en sus decisiones y ofrecerle comprensión y empatía, aunque no siempre las entendamos. En resumen, en este vídeo hemos explorado en profundidad los rumores que rodean a Demet Özdemir y su aparente ausencia de la vida social, conectándolo con la posible influencia de Can Yaman. Vimos cómo la falta de confirmación alimenta las especulaciones, la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas y la necesidad de separar la realidad de la ficción. Analizamos las posibles razones detrás de su decisión, desde el enfoque en su carrera hasta la necesidad de espacio personal y tranquilidad. Gracias a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O piensan que Demet simplemente está enfocada en su trabajo y que los fans están creando una novela donde no la hay? Déjenme sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Demet y Can, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola actualización. Activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismecitos del mundo del espectáculo turco. Adiós y hasta la próxima.